Vamos a contarles ahora que en 2020 se suicidaron 718 personas en nuestro país, una cifra que se mantuvo estable en los últimos 5 años y que es elevada en comparación con el promedio que se da en el mundo. Vamos a hablar sobre esto con el sociólogo Pablo Hain. Gracias por estos minutos con BTV Noticias. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Un gusto estar contigo, Nicolás, y con la audiencia. Bueno, ¿cómo...? Para hablar de estos temas Sí. tan importantes también, ¿no? Sí, y que a veces son muy necesarios también de que se visualicen. ¿Cómo fue evolucionando de alguna forma los suicidios durante la pandemia, Pablo? Mirá, las cifras del 2021, es decir, del año pasado, todavía no las tenemos oficialmente. Lo que hay son algunas aproximaciones que no están arrojando buenos resultados, como era de esperar. Uh-huh. En el 2020 también tuvimos una tasa importante de suicidio. Todo indica que esta pandemia que estamos sufriendo todavía, digamos, va a golpear duramente en algunos temas y sobre todo también en este tema de suicidio que nos compete. Uh-huh. A nivel mundial también ya hay algunas cifras del 2021 de algunos países con cierta idiosincrasia similares a las nuestras y han arrojado una pequeña tasa más elevada que otros años anteriores y países que están desarrollando políticas intensas en estos temas. Por ejemplo, España, algo de Chile también, algunos datos. Bueno, para irnos un poco más lejos, Japón, Canadá. Es decir, en la mayoría de los países hay un leve aumento en esto por la pandemia. Déjame decirte, Nicolás, que es importante que los uruguayos y las uruguayas sepamos que el suicidio en los últimos 20 años, del año 2000 al año 2019, según la Organización Mundial de la Salud, ha descendido en el mundo en un 36% aproximadamente. Ese descenso a nivel mundial es muy desparejo, tal vez en Europa es un 40%, en Asia es un 35%, salvo en la región de las Américas. En todas las Américas el suicidio ha aumentado un 17%. Esto es importante que lo sepamos los uruguayos, porque a veces tenemos también esa cultura, digamos, de que, bueno, que esto es un fenómeno mundial, que está aumentando en todo el mundo, y no es así. Uh-huh. El suicidio sí aumentó en las Américas en un 17% en estos últimos 20 años, la última publicación de la OMS, y ese aumento lamentablemente se debe a 4 o 5 países, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, algo de Chile y las Guyanas. ¿Y ahí qué factor se puede...? ¿Y cuál es el factor que de alguna forma puede explicar ese contexto mundial que recién explicabas? El descenso en Europa, el porcentaje que no deja de ser importante, y el aumento en este caso en países de América del Sur, como incluido el nuestro. Fundamentalmente se podría decir que una buena política para prevenir el suicidio es una buena política de salud mental. Yo creo que en parte sí, pero el común denominador en esas regiones o en algunos países que han contribuido al descenso en esas regiones, lo importante nos parece a nosotros que es una buena política no solo de salud mental, sino de salud comunitaria. Uh-huh. Y cuando hablamos de salud en comunidad o salud comunitaria, también esto nos permite incluir no solo la salud, como la entendemos los uruguayos y las uruguayas, sino también políticas en materias educativas, políticas en materia de comunicación, es decir, el suicidio como otros fenómenos sociales que tienen que ver también, o nosotros decimos, a veces están en el mismo territorio del suicidio, como es la violencia doméstica, en parte los homicidios, en parte la violencia que tenemos hacia nosotros mismos o entre nosotros, se combate con una educación también, ¿no? Con una educación en comunidad. Y ahí intervienen otros agentes u otros profesionales, si querés llamarles así, que son los maestros, los profesores, los comunicadores, incluso otras ramas de la medicina que no está tan asociada a la salud mental. Es decir, si bien la salud mental es importante y no deja de ser importante, los países que han evolucionado o han detenido ese ascenso importante o incluso han descendido, han trabajado el tema más allá de la salud mental. Claro. ¿Nos falta mucho en ese sentido? Yo creo que sí. Yo creo que en Uruguay falta un poco abrir ese tema, ¿no? En Uruguay todavía tienes, si bien en los últimos años hay una apertura, esta es un claro ejemplo, y hay muchos más por suerte, falta como una política un poco más intensa de que otros agentes, otras profesiones y los uruguayos y las uruguayas entendamos que este problema va más allá de la salud mental. Te estaba diciendo, por ejemplo, ahora en Cataluña, en Galicia, te nombro España por la idiosincrasia un poco parecida con los uruguayos y las uruguayas,
incluso también Chile, tienen ciertos programas que están trabajando con adolescentes y niños sobre el tema de la muerte. Claro. Porque este tema de COVID también involucra temas de la muerte. Y lamentablemente hay niños y niñas que han perdido a sus abuelos, a sus padres, a sus tíos, a sus seres queridos. Y ese tema también se empieza a trabajar en las escuelas, incluso en la currícula, ¿no? El ejemplo más patente, digamos, y más profundo es Cataluña, ¿no? En España, donde ahí se está trabajando con niños, incluso a edades tempranas, a hablar de estos temas. Y sobre todo hay un denominador común que es manejar las emociones. Eso ya está reconocido por la OMS en este documento también del año pasado. Es entrenar a nuestros niños y niñas, adolescentes y jóvenes en el manejo de las emociones. Y al manejar las emociones ahí también vamos a ver que la vida no es solo éxitos, como nos plantean, sino también en la vida hay fracasos. Entonces, Claro. cómo manejamos los fracasos, cómo manejamos las frustraciones, cómo manejamos el dolor, también es parte de vincularnos en la vida, con nosotros mismos y con el resto. Entonces, el común denominador, para cerrarte un poco tu pregunta, en lo que ha hecho descender el suicidio es más allá de la salud mental. Es esto, trabajar emociones y trabajar en diferentes niveles y con otras profesiones. Sí, hubo una época, por ejemplo, en la que se decía que los medios de comunicación no debían hablar sobre los suicidios porque de alguna forma era como contraproducente. ¿Eso en la realidad actual debería de cambiar o cambió de alguna forma también en algunos otros países? En algunos otros países, sin lugar a duda. Esas fueron dos bibliotecas que en nuestro país, para 20 años, tal vez 10, predominaba esa de no hablar. Y lo más patente que tiene el televidente y la televidente es que las cifras seguían aumentando. Es decir, Claro. hace 30, 40 años que no hablábamos de suicidio y la tasa, no las cifras, que es lo más importante, la tasa de suicidio siguió aumentando en nuestro país, ¿verdad? Aquellos países que han manejado la información. Y yo el otro día hablaba con un colega tuyo y no necesariamente informar, sino que también los comunicadores se involucren más en el tema. Es decir, que se informen, ¿sí? Que participen en talleres, que hagan de alguna manera pública su postura ante la vida o el defensa de la vida, ¿verdad? No necesariamente o no siempre en un informativo o en una radio, sino más allá de eso, ¿no? Que nos informen, ¿sí? Y que participen con aquellos que trabajamos un poco más desde su expertise profesional, que es la comunicación, ¿verdad? Porque a Deberían veces de nosotros fomentarse también más discusiones públicas sobre este tema. capaz que discusiones públicas, o tal vez Nicolás nos pueda acompañar un día a un liceo y participar en un taller y Claro. animarse como comunicador. ¿Se entiende? Bien. Es ahí donde está trabajando también la comunicación a nivel mundial. ¿Qué está pasando con el suicidio infantil y adolescente, Pablo? Mira, acá hay que ser muy claro, Nicolás, y hay que tener una claridad meridiana, ¿sí? Una claridad meridiana porque tenemos dos o tres premisas en esta claridad. La primera es que todos los suicidios importan, ¿está claro? Pero cuando hablamos de suicidio a edades tempranas, o aquellos jóvenes que se quitan la vida a edades tempranas, de alguna manera reviste cierto dolor, digamos, más profundo e impacta más en nuestra sociedad. Por los amigos del liceo, del colegio, del club, del barrio, etcétera, etcétera. En este sentido, el año pasado se difundió mucho el aumento de suicidio en adolescentes y cuando hablamos de adolescente, manejamos entre 10 y 19 años. En los últimos 20 años en Uruguay ya tuvimos cifras similares al 2020, es decir, en el 2020 fueron 49 casos, para que la audiencia sepa, de jóvenes entre 15 y 19 años, en el año 2020 tuvimos 49 jóvenes, chicos y chicas que se quitaron la vida por mano propia. Eso, en el año anterior, en el año 2019, esos casos, en esa franja de edad, los casos fueron 29. Entonces, si miramos el 2019 con respecto al 2020, sí que hay un aumento, ¿verdad? 20 casos a 49, claro que sí. Pero si miramos los últimos 15 años o 20 años en esa misma franja de edad, ya hemos tenido otros años con esa magnitud, 49 casos, 44, 46. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que no necesitamos hablar de cifras o no necesitamos hablar de aumento de suicidio adolescente para involucrarnos en la temática. ¿Me explico? Y para poner un pienso en esa temática. Los números en el suicidio, ya no hay que ver más los números, hay que involucrarnos más, un poco más. Y sobre todo cuando es el suicidio de adolescentes y de jóvenes. Yo creo que en nuestro país, si lo miramos por grandes franjas etarias, el suicidio juvenil o adolescente, mejor dicho,
hasta los 19 años, no reviste una magnitud en términos estadísticos, por favor, ¿eh? En términos estadísticos no es tan importante como en otros países. Sí que tenemos que poner las barbas en remojo, porque es un aumento también en esa franja de edad que se está dando a nivel mundial. El otro tema que también hay que tener una claridad meridiana importante en esto, y a veces nos cuesta, Nicolás, a ti y a mí, por nuestras edades, es que nos parece que en el suicidio adolescente el problema pasa un poco más por los padres o por el mundo adulto. Saquemos los padres, ¿verdad? El mundo adulto incluye un poco más. Entonces, en este caso también en los uruguayos y las uruguayas nos cuesta reconocer este tema. Entonces, ahí también tenemos que trabajar un poco más en la formación de estos jóvenes cuando en el mañana sean los futuros adultos, para que no cometan los mismos errores que nosotros estamos cometiendo o que ya cometimos lamentablemente. Entonces, me parece que con el suicidio juvenil en Uruguay hay que tener una alerta, sí, hay que trabajar el tema, hay que trabajar con ellos también, porque nosotros este último año, o en diciembre del año pasado, tuvimos varios talleres en liceos y en colegios, y la verdad que quedamos muy impresionados porque los jóvenes de 15, 16 años tienen una madurez para enfrentar el tema que te diría que nos llamó profundamente la atención, ¿no? Con mucha alegría, porque siempre contamos, lo que ellos preguntan es ¿por qué y qué podemos hacer? Claro. No preguntan dónde se dan, qué método, por qué se matan, ¿sí? Sino ¿qué hicimos mal y qué podemos hacer? Esas son las preguntas que a veces a nosotros nos cuesta responder, ¿sí? Ellos no les interesa tanto los números, no les interesa tanto algunas cuestiones que tal vez a la teleaudiencia le llama la atención, ¿verdad? Que es un poco natural en estos temas. Entonces, a veces no hay que tener miedo de trabajar con los jóvenes. Y esto va para los que manejamos un poco más el tema y para aquellos que tampoco manejan tanto el tema, como son los profesores del liceo, del colegio, los profesores de educación física, ¿verdad? Tenemos que entrar a involucrarnos y a formarnos un poco más el tema. Tal vez en la currícula de formación de profesores tendríamos que tener, sí, algunos cursos, como así hay cursos de tabaquismo, de obesidad, de buena vida, tener un curso sobre emociones y cómo nos comportamos en la vida. Pablo Henning, muchas gracias por estos minutos con BTV Noticias. No, por favor, un gusto. Arriba, hasta luego.